Hola, ¿sabes qué es el acoso escolar o bullying? Es el maltrato e intimidación que se manifiesta solo entre estudiantes. Este comportamiento es un comportamiento violento y tiene 3 indicadores principales. 1, que sea prolongado en el tiempo. 2, que sea percibido como algo frecuente. Y 3, que sea una conducta intencional. Dentro de esta conducta hay 3 actores implicados: la víctima, el victimario y los observadores. El que ejerce es aquel estudiante o grupo de estudiantes que lleva a cabo acciones de maltrato en contra de otros. Quien recibe o la víctima es el estudiante o los estudiantes que reciben ese maltrato. Y los observadores son todos aquellos estudiantes que observan y conocen el maltrato que se está llevando a cabo. Si conoces una situación de violencia o acoso escolar, denuncia a la línea de WhatsApp 301-677-9830. Dentro de este acoso escolar o bullying existen diferentes tipos de violencia. La violencia física o el maltrato físico, y está dividido en 2 tipos: directo o indirecto. El directo es la violencia que se ejerce específicamente a la persona a través de patadas, empujones, jalones, y la violencia o el acoso indirecto es el dañar, esconder, romper cualquier objeto que pertenezca a quien recibe esa violencia. También hay maltrato verbal, que son esos insultos, apodos, groserías y menosprecios que se hacen generalmente en público para poner en evidencia a la persona que recibe ese acoso o violencia. Algo que está muy de moda y es el ciberbullying. Y este implica un daño recurrente y repetitivo entre estudiantes mediante internet, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, a través de teléfonos móviles, consolas de videojuegos y otras tecnologías que utilizan los estudiantes. También hay un acoso sexual, y es cualquier conducta sexual no deseada que va desde los tocamientos, el levantar la falda, el bajar el pantalón, entre los estudiantes. También hay un acoso escolar que es a nivel social y se da cuando entre estudiantes se ignora, se evita, se aísla y se excluye a un compañero o compañera, impidiendo que participe en actividades escolares, incluyendo los juegos. Y por último tenemos el acoso psicológico, que es el resultado de las acciones de violencia que ejercen sobre un estudiante y que van dañando su autoestima, que van dañando su confianza, que fomentan la sensación de temor e inseguridad. ¿Qué necesito observar para darme cuenta si hay un posible acoso escolar, bullying o ciberbullying en mi hijo, en mi hija o en mi estudiante? Cambios de humor como tristeza e irritabilidad que antes no habían. Dificultades a la hora de dormir, ya sea porque se duerme mucho o porque ese estudiante no está pudiendo conciliar adecuadamente el sueño. Su rendimiento académico comienza a ir desmejorando. Es muy frecuente encontrarle las pertenencias, los útiles dañados, que se les pierden, rayados. Hay que estar pendiente de las redes sociales si es que mi hijo o mi hija ya las están utilizando, mirar qué estados ponen, qué fotografías suben, qué comentarios tienen esas fotografías para identificar si hay otros estudiantes que están escribiendo cosas hirientes o en forma de burla. Hay que cuidar la alimentación, porque si mi hijo o mi hija tiene dificultades con el bullying, posiblemente comience a tener alteraciones en la alimentación, ya sea porque come de forma compulsiva o al contrario, presentan falta de apetito. Si mi hijo o mi hija se está aislando, si ya no quiere ir a la escuela o al colegio, si ya no quiere ir a entrenar, si ya no quiere realizar esas actividades que antes hacía, hay que prestarle atención. Y por último, presencia de lesiones físicas, si llega rasguñado, si llega golpeada. Además, si de pronto constantemente se me está quejando de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de gripa, para no ir a estudiar. Todo eso lo tengo que tener en cuenta, y si mi hijo, mi estudiante está presentando una o varias de estas situaciones, por favor, informar a la institución educativa para tomar las medidas al respecto. Y por último, quiero dejarte
unos sencillos consejos o recomendaciones para fomentar la sana convivencia desde el hogar. Hay que ser como papá o como mamá o como acudiente, ser asertivos, expresando nosotros mismos lo que pensamos y lo que sentimos. Hay que comprender mejor esas emociones y esas reacciones de nuestros hijos y de nuestras hijas. En casa debemos solucionar los conflictos con tolerancia para que mi hijo o mi hija que está observando pues aprenda y los ejerza cuando llegue a la institución educativa. Hay que acordar en familia lo que sí se puede y lo que no se permite en cuanto a las relaciones con las demás personas y a la solución de los problemas. Y sobre todo, hay que dedicar tiempo para escuchar a mi hijo o a mi hija, porque esto me ayuda a prevenir y detectar las posibles conductas violentas o agresivas de las que está siendo víctima o al contrario, que él las pueda estar ejerciendo. Recuerda que si conoces alguna situación de acoso escolar en la institución, por favor envía un mensaje a la línea de WhatsApp 301-677-9830.